Muy buenas tardes, noches, de acuerdo al horario en el país en que se encuentren. Vamos a estar observando un debate interesante y, por cierto, también muy controversial con dos expositores excelentes, ambos de Perú, Israel y Alberto, con el tema ¿la ley de Dios se divide o es una unidad? Sobre los 10 mandamientos. Si son ley moral, entonces les invito a que estén atentos porque este tema va a ser de mucha edificación y más si lo analizamos a la luz de la palabra de Dios. El formato del debate será de este modo: 1 minuto de presentación por cada oponente, una exposición de 15 minutos cada uno con audios de no más de 3 minutos hasta llegar a los 15 minutos. Esto lo pueden hacer respaldando también con escritos. Posterior, las 3 preguntas intercaladas y seguido la refutación de 10 minutos cada uno. Finalmente, la despedida de 1 minuto, donde ya no van a argumentar, solamente despedirse con algún versículo agradeciendo, y pedimos por favor que lo hagan sin utilizar ad hominem, siempre en el marco de respeto para edificación de cada participante, de cada oyente. Adelante, hermano Israel, con su presentación de 1 minuto. Hola, ¿cómo están, amados integrantes del grupo Diezmo y Arrebatamiento? Gracias, hermana Laura, por la introducción del tema y bueno, voy a presentarme ahora. Mi nombre es Ruskin Israel, soy de Perú. Mi postura es de que la ley, aunque es una sola, sin embargo, se divide en diferentes aspectos por las razones sencillas y claras que voy a presentar luego durante el desarrollo de mi exposición, que por cierto no va a ser muy larga porque no se necesita demasiado tiempo como para poder entender esto. Muchas gracias, hermano Israel, por su presentación. Ahora damos paso al hermano Alberto para su presentación de 1 minuto. Adelante, hermano. Muchas gracias, hermana Laurita. Saludos a todo el grupo. Eh, Mi nombre es Alberto Ruiz, soy de Perú, soy teólogo de profesión, maestro del idioma hebreo y vengo por la parte contraria de la afirmación en los errores en definición de nuestro hermano Ruskin. Vengo a aclarar algunos puntos: que la Torá es una constitución, es una unidad que se divide en varias, no solamente en 3, como él pretende decir, y que la ley de Dios, o el término ley de Dios, ley de Moisés, ley del cielo o ley de Jehová son la misma, y que cuando se habla de ley de Dios se está refiriendo a un conjunto de 613 misbots. Hoy día voy a demostrar eso y espero que todos seamos edificados. Muchas gracias, hermano Alberto, por su presentación. Ahora iniciamos el bloque de la exposición. Ambos tienen 15 minutos cada uno y damos paso al hermano Israel para la defensa de su postura con audios de no más de 3 minutos como pedimos en el formato. Adelante, hermano. Bueno, para comenzar quiero señalar lo siguiente, es cierto, las Sagradas Escrituras no hablan de una división en la ley, sin embargo se puede deducir de que realmente es así, de la misma manera que se deduce de que Dios está conformado por 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no es que los 3 sean dioses diferentes, sino que los 3 son un solo Dios. De la misma manera, aunque la palabra de Dios no habla de divisiones en las Sagradas Escrituras, sin embargo, por deducción se llega a esa conclusión. Bueno, en este punto quiero señalar de que no voy a tomarme más de 10 minutos como para poder afirmar la idea de que la ley de Dios definitivamente se divide en aspectos, de lo contrario no sabríamos qué mandamientos guardar bajo el nuevo pacto, estaríamos perdidos. Tendríamos que asumir al pensar de que como en la ley no hay división, de que tenemos que guardar los 613 mandamientos en su totalidad, incluido los que practicaban los sacerdotes que oficiaban los ritos y las ceremonias de la ley dentro del sacerdocio arónico.
Comienzo con 1 Corintios capítulo 7, verso 19, que es correspondiente al Nuevo Testamento, un texto escrito bajo el nuevo pacto. El apóstol Pablo hace la siguiente afirmación: la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios, los mikvot. Ahora, cuando Pablo habla de que debemos de guardar los mandamientos de Dios como algo importante bajo el nuevo pacto, es de asumirse de que aquí está hablando de Dios el Padre. Yo creo que nadie podría interpretar este texto con que Pablo está hablando aquí de Jesucristo como Dios, como para que alguien tenga la excusa luego y diga, no, pero ahí se está hablando de los mandamientos de Cristo. De ninguna manera. Aquí se está hablando de los mandamientos de Dios el Padre, que son los mismos que de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Como los tres son uno, entonces los mandamientos son uno solo. Como podemos ver, el apóstol Pablo hace mención de que nosotros debemos de guardar bajo el nuevo pacto los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Nosotros no sabríamos qué guardar si es que la palabra de Dios no especificara cuáles son los mandamientos que fueron caducos, cuáles son aquellos que debemos de considerarlos como convenientes que llevar a la práctica bajo el nuevo pacto. Por ejemplo, bajo el nuevo pacto, Pablo dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Pablo dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, que los asesinos, que los homicidas, ni tampoco los idólatras, y que todo esto pues es transgresión de la ley. ¿Eso qué quiere decir? Que ese aspecto de la ley es lo que nosotros debemos de llevar a la práctica bajo el nuevo pacto. Ahora, podría yo asumir que quizás sin ser representante de la tribu de Leví y sin estar ya bajo el sacerdocio levítico, habiéndose abolido que debería de hacer un sacrificio? Por supuesto que no. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que las oficiaciones de los ritos y las ceremonias de la ley solamente habían sido dados exclusivamente para la tribu de Leví. Solamente ellos podían realizar esas oficiaciones. Por lo tanto, hay una división bastante demarcada y clara en la palabra de Dios respecto a estos asuntos. Y con relación a los mandamientos que nosotros debemos de guardar bajo el nuevo pacto, considerando de que hay una división, aunque en las Sagradas Escrituras no se señale, pero sin embargo por deducción se puede llegar a ella, es la ley moral de Dios. Por ejemplo, hay un mandamiento que viene del Antiguo Testamento que dice: no te acostarás con hombre como con mujer, porque es abominación a Jehová tu Dios. Este es un mandamiento que todavía continúa en vigencia, es parte de la Torá, es parte de ese conjunto de mandamientos, de leyes, de estatutos y preceptos que continúan en vigencia bajo el nuevo pacto. Para continuar con mi postura, estoy señalando aquí ahora el capítulo 23 del libro de Lucas, 24, versos del 26 al 27, donde se hace mención de que en cierta ocasión los discípulos de Cristo iban camino a Emaús y ellos estaban hablando sobre lo acontecido. Cristo se les presenta y les dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciese todas estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Nosotros podemos ir a los libros de la ley o a los libros escritos por Moisés, que son 5, comenzando de Génesis, terminando en Deuteronomio, y nos vamos a encontrar con que allí de manera simbólica o representativa se está hablando de Cristo. Por ejemplo, tenemos el cordero que se sacrificaba en la Pascua. Pues este cordero era una representación de Cristo y su sacrificio representaba el evento que iría a suceder en un futuro. ¿Quién lo había captado? Pues lo había captado Juan el Bautista, entre otros. Cuando Juan el Bautista ve venir a Cristo en el río Jordán, él al verlo dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Juan había entendido lo que Cristo les estaba explicando en el camino a Emaús a sus discípulos. El apóstol Pablo también dijo: nuestra Pascua ha sido ya sacrificada. Entonces, tanto Pablo como Juan el Bautista estaban haciendo una analogía del cordero que se sacrificaba una vez al año, como también de aquel que se sacrificaba durante el sacrificio continuo. Entonces, hay una relación entre lo uno
y lo otro. ¿Por qué? Porque era una representación simbólica. Entonces, de esa manera estaba escrita de Cristo en los libros de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, hay una división clara entre este aspecto de la ley, que también se le conoce como leyes mesiánicas, porque señalaban a Cristo. En este punto estoy presentando como evidencia el capítulo 7, verso 12 del libro de Hebreos, para luego poder argumentar algo muy importante, donde posiblemente se baraja pues la idea de que Pablo fue quien escribió este libro, donde dice lo siguiente: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Aquí nos preguntamos, pero ¿cuál es ese aspecto de la ley que fue cambiada? Si es que nosotros revisamos el libro de Hebreos en su totalidad, nos vamos a encontrar con que el autor de este libro define cuál es ese aspecto de la ley que fue cambiada por medio de la transferencia del sacerdocio levítico al sacerdocio según el orden de Melquisedec, el orden libre o de Cristo. Voy a pasar a compartir textos ahora donde se hace referencia de manera clara cuál es ese aspecto de la ley que fue cambiada por medio del sacrificio de Cristo, haciendo o presentando como evidencia versos del capítulo 9 y del capítulo 10 de este libro. En el capítulo 9 del libro de Hebreos, versos del 9 al 10, el autor de este libro está haciendo una clara alusión a los ritos y a las ceremonias de la ley, o al menos a un aspecto de los ritos y de las ceremonias de la ley, porque está hablando aquí de comidas y bebidas de carácter ceremonial, y también está hablando aquí de los sacrificios, pero como algo que tendría que llegar solamente hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, solamente hasta el sacrificio de Cristo. Más adelante nos vamos a encontrar en el capítulo 10 del libro de Hebreos, con que el autor de este libro sigue especificando cuál es ese aspecto de la ley. Y cuando nosotros nos sumergimos en el estudio de estos pasajes, nos encontramos que ese aspecto de la ley que fue cambiada con la transferencia del sacerdocio tiene que ver exclusivamente con los ritos y las ceremonias de la ley. En este caso se presenta a los sacrificios como algo que quedó nulificado o anulado bajo el sacrificio de Cristo a través del nuevo pacto. Una vez más, como podemos ver, el autor del libro de Hebreos de ninguna manera hace mención a ningún otro aspecto de la ley de Dios, sino al de los ritos y de las ceremonias. En el verso 1 del capítulo 10, el autor de este libro dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, aquí se está haciendo mención de la ley, pero vamos a ver de qué aspecto de la ley se está hablando. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios, aquí se está hablando del aspecto sacrificial, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ser perfecto a los que se acercan. Ahora, del verso 9 en adelante dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces el apóstol Pablo, si fuera él el autor de este libro, está haciendo una división de la ley en aspectos, y aquí está haciendo referencia que el aspecto que quedó nulificado, abrogado o sin efecto, pues es el aspecto de los sacrificios, juntamente con el tema de las comidas y bebidas de diversas abluciones del capítulo 9. En el verso 9 aquí dice lo siguiente: y diciendo luego, he aquí, ven que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Qué habló, de qué aspecto de la ley habló Pablo en primera instancia en estos pasajes? Pues habló de los ritos y de las ceremonias de la ley. Claro que no habla de forma específica quizás de otros asuntos de este aspecto de la ley, pero sin embargo de la parte importante y fundamental que todos entendemos, sí. Es por eso que hemos llegado a la conclusión de que sacrificios bajo el nuevo pacto no debe de haber más. Seguir participando de las comidas y bebidas que solían practicarse dentro de los ritos y de las ceremonias, tampoco. En este punto estoy citando el capítulo 5, verso 19 del libro de Mateo, donde nuestro Señor Jesucristo de manera clara hace referencia de un conjunto de mandamientos que se deben de llevar a la práctica para ser llamados grandes en el reino de los cielos, y también a enseñarlos. Si nosotros retrocedemos un poco al verso 17 y 18, nos vamos a encontrar con que está hablando de la
Torá, donde Cristo dice que Él no vino para abrogar la ley de los profetas. Sin embargo, los que estaban escuchando este pequeño discurso sabían a ciencia cierta cuál era el aspecto de la ley que ellos debían de llevar a la práctica, porque Cristo aquí nos estaba dirigiendo a los reyes, Cristo nos estaba dirigiendo aquí a los soldados, Cristo nos estaba dirigiendo tampoco a los que oficiaban los ritos y a las ceremonias de la ley, es decir, a los sacerdotes. No, Cristo se estaba dirigiendo al pueblo. A ellos era a quienes les estaba diciendo estas palabras. Entonces, ¿qué tenían que practicar ellos? Honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, no te acostarás con hombre como con mujer, no te ayuntarás con un animal, entre otros mandamientos que el pueblo sabía que tenía que llevar a la práctica y enseñarlos también. Entonces, nosotros podemos ver de manera clara a través de las Sagradas Escrituras de que sí hay una división de la palabra de Dios en medio de ella. Aunque no se mencione por deducción, podemos llegar a esa firme conclusión. En este punto, para terminar, señalo Santiago capítulo 2, verso del 10 al 12, donde el apóstol refiere lo siguiente: porque cualquiera que guardare toda la ley, está hablando de la ley en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto, pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora el apóstol Santiago está citando aquí un extracto de los 10 mandamientos. Ahora veamos cómo es que concluye Santiago. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿De qué ley? De la ley que dice no cometas adulterio y no mates, que son referentes al decálogo de Dios. Y Santiago a ese aspecto de la ley le llama de la siguiente manera: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, es más que claro de que incluso los apóstoles habían entendido este asunto, de que aunque en las Sagradas Escrituras no se habla de una división, sin embargo, por deducción se puede llegar a deducir qué aspecto de la ley corresponde a, podría decir, a cada ministerio. En este caso, por ejemplo, al ministerio de los sacerdotes, al ministerio de los reyes, bueno, incluso al ministerio de Cristo, que hay una serie de mandamientos. Bueno, concluyo con este audio. Es más que claro que para que nosotros sepamos qué mandamientos debemos de guardar bajo el nuevo pacto, de forma implícita, indirecta o inconsciente, estamos aceptando la idea de que verdaderamente en la ley hay una división entre aspecto y aspecto, porque el que está guardando el mandamiento que dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, está guardando parte del decálogo de Dios, que también se le conoce como la ley moral de Dios. Muchas gracias, hermano Israel, por su exposición. Ahora damos oportunidad al hermano Alberto para su exposición con audios de no más de 3 minutos. Por favor, adelante, hermano. Muchas gracias, hermana Laurita. Ahora empiezo con mi plano argumentativo y acá estoy pegando los 4 puntos principales de mis primeros 15 minutos. Es importante primero definir ciertos términos que se usan, porque al tener definiciones incorrectas llegamos a conclusiones incorrectas. Voy a comenzar definiendo qué es ley de Dios, ley de Moisés, ley del cielo. Son lo mismo en realidad, ya que el Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, lo definen de esta manera. Y voy a empezar a pegar ciertos textos que demuestran este tema. Bien, acá estoy pegando un PDF que es las 613 misbots entregadas a Moisés. Si gustan los interesados pueden leer texto por texto, en la cual es importante definir que en el monte Sinaí Moisés no recibió solamente 10 leyes escritas en piedra. También es evidente que recibió más leyes. Si leemos Éxodo 21:1, Dios siguió dictando más leyes. Esto nosotros en la actualidad lo definimos como una constitución. Es importante esto, porque al no saber qué significa una constitución o para qué se da una constitución, llegamos a estas definiciones incorrectas. Moisés en el monte Sinaí recibió un conjunto de leyes, en la cual es importante saber que estas leyes es una unidad. Y cuando se habla en la evolución de libro de la ley, Torá, o en el Nuevo Testamento, nomos, que se traduce como ley, se está hablando de esta unidad. Y sí, sí es verdad, se hace referencia a cada una de estas leyes. Es falso decir también
que dentro del plano argumentativo solamente esta Torá se divide en tres, como algunos pretenden decir, como ley moral, ley civil y ley ceremonial. Sabemos que dentro de esta Torá también hay leyes económicas, leyes de salubridad, leyes familiares, leyes de esclavitud, etc. de leyes para reyes, diferentes divisiones que no solamente se pueden dividir en tres. Primero vamos a echarle un ojo al Tanaj. En el Tanaj, según Josué 24:25 dice, entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Y mira lo que dice el 26, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley. Esto va tomando forma con el tiempo y es importante saberlo. Y tomando una gran piedra levantó de ahí abajo encima lo que estaba en el santuario de Jehová. Comienza con la terminología libro de la ley, porque sabemos que el término libro de la ley son los 5 primeros libros que se le atribuye a Moisés. Pero mira lo que dice Esdras 7:10, porque Esdras había preparado su corazón para consultar la ley de Jehová, no dice ley de Moisés, y cuando dice consultar la ley de Jehová no se está refiriendo a 10, y para cumplirla y para enseñarla a Israel en los estatutos y decretos. 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová. Es muy importante saber esto porque hay una confusión cuando dicen mandamientos de Dios, mandamientos de Jehová, son lo mismo. Y mira lo que dice el 12, Artajerjes, rey de reyes, y Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley de Dios del cielo. Aquí no se está refiriendo a 10 leyes. 14. Por parte del rey de sus 7 consejeros eran enviados a visitar a Judea y Jerusalén conforme a la ley de Dios. No se está refiriendo a 10 leyes, sino a un conjunto de leyes, porque esa es la definición correcta de ley de Dios, ley de Moisés, libro de la ley o ley del cielo. Son lo mismo. Y mira lo que dice Nehemías 8 del 13 al 14. Y el día siguiente se reunieron a la cabeza de la familia de todos los pueblos sacerdotes levitas y Esdras el escriba para entender las palabras de la ley. No, el término ley o Torá siempre se refirieron a un conjunto de leyes y no simplemente a 10. Ni tampoco le hace referencia a que parte de esas leyes eran la moral de Dios, sino que mira lo que dice el 14. Y hallaron escrito en la ley que Jehová, no dice ley de Moisés, porque son sinónimos, que había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos de fiestas solemnes en el mes séptimo. Ahora vamos a pasar a ver cómo el Mesías veía el término ley o nomos en el Nuevo Testamento y cómo él separaba el Tanaj en 3 divisiones. Lucas 4:44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que de mí está escrito en la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Es bien importante esto porque el mismo Mesías separa nomos o ley de Moisés como una unidad. Y mira lo que dice Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es nomos. O esto es ley. Y el término ley, una vez más, habla de un conjunto. Esta ley que se está refiriendo el Mesías está en Levíticos 24 del 5 al 9. ¿Por qué? Porque obviamente el término ley no se refiere a 10 mandamientos. Tampoco está diciendo que esta es la ley moral. Ojo, porque el término moral es un término moderno que en realidad se han inventado. Mira lo que sigue diciendo Mateo 22 del 36 al 39. Esto es bien importante. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Cualquiera esperaría que diría que fueran los 10 o mencionara los 10, pero él no hace eso. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el primero y gran mandamiento. No dice que el gran mandamiento sea uno de los 10 o los 10. Dice que este texto está en Deuteronomio 6:5. Pero el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como tú mismo. Tampoco esta ley está dentro de los 10 mandamientos, para que se diga que es ley moral. ¿Por qué? Porque este mandamiento está en Levítico 19:18, parte del conjunto de leyes entregadas a Moisés. Mateo 23:23 también dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas,
porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante del nomos, o sea, de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Qué importante es esto, porque el Mesías en ningún momento, en ninguna parte del Nuevo Testamento, ha resaltado 10 leyes, como algunos pretenden decir. Es importante eso, tampoco ha mencionado que las 10 leyes sean la moralidad de Dios. Eso también es importante decir, porque el mismo Mesías nos aclara que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe, que es parte de todo este conjunto de 613 misbots entregadas a Moisés. Está claramente demostrándose que en definiciones el término nomos, Torá, ley de Moisés, libro de la ley son lo mismo. Es un conjunto de leyes que nosotros en la actualidad le llamamos la Constitución entregada a Moisés. Quiero remarcar Marcos 7:10 porque es importante, porque Marcos 7:10 dice, y el mismo Mesías hablando, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre. Aquí rompemos otro mito o una falsa enseñanza también, en definición, porque mis primeros 15 minutos quiero definir correctamente las cosas para llegar a conclusiones correctas. Muchos dicen que parte de del decálogo solamente le corresponde que es ley de Dios. Acá claramente el Mesías dice que es Moisés. ¿Por qué? Porque el término ley de Moisés, ley de Dios, ley del cielo, ley, el libro de la ley son sinónimos, son lo mismo. Siempre se refieren a uno o parte de ese conjunto de leyes que se le entregó en el Sinaí a Moisés. ¿Por qué es importante definir esto correctamente? Porque cuando se pretende decir que parte de esta constitución fue abrogada, solamente se enfocan en las leyes ceremoniales, olvidándose de que también existen leyes civiles. Al decir que solamente las ceremoniales fueron abrogadas, implícitamente están diciendo que las civiles también están en vigencia, las leyes económicas están en vigencia, las leyes de salubridad están en vigencia, porque solamente se enfocan que las leyes ceremoniales fueron abrogadas, olvidándose que el conjunto del término nomos, Torá o libro de la ley son 613 misbots entregadas a Moisés en el Sinaí y también confirmadas en el libro de Deuteronomios y Levíticos. Es muy importante aclarar estas cosas porque la confusión viene desde ahí. Como no han definido correctamente estos términos, claramente vemos que las escrituras y la cultura hebrea las definen correctamente. Como tienen una vista occidental frente a este tema, simplemente caen en errores doctrinales gravísimos. Como algunos desconocen que en el siglo XVI-XVII recién se inventaron los capítulos y los versículos, algunas personas no conocen que todo Éxodo es un continuo. Entonces dicen o pretenden, como no han leído Éxodo 21:1 y solamente han leído Éxodo 20, pretenden decir que Moisés recibió solamente 10 leyes. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque en definición Moisés recibió más leyes de parte de Dios. Esto es importante saberlo, porque el argumento es que Dios escribió con su dedo 10 leyes, por ende eso debe ser la ley moral. Falso, totalmente falso. ¿Por qué? Porque el antropomorfismo de decir que Dios tiene dedo, tiene boca, es simplemente utilizar una figura humana para poder referirse a algo divino, para ilustrarlo, mas no es que Dios tenga un dedo, no es que Dios tenga una pierna, porque sabemos que Dios es espíritu. Y esto es importante remarcarlo. ¿Por qué? Porque ponen como que el dedo tuviera mayor autoridad que su propia boca. La boca de Dios no es que tenga menos autoridad que el dedo de Dios. Eso es un argumento de caer en el plano de la ridiculez, ya que Dios siguió dictando con su boca más leyes. Esto es importante saberlo, porque ignoramos la historia y la cultura hebrea al pretender decir que solamente Dios en el Sinaí recibió 10 leyes. Esto es totalmente falso. Sabemos y entendemos que cualquier judío, Moisés recibió de parte de Dios 613 misbots en el Sinaí. Y leyes específicas. No se puede minimizar una ley ni maximizar otras, ya que las leyes tienen órdenes o objetivos específicos. Para eso están dadas las leyes. Las leyes están dadas para regular al hombre, no para regular a Dios. Las leyes sí pueden cambiar. ¿Por qué sabemos que las leyes sí cambian?
¿Por qué entendemos que las leyes cambian? Porque claramente en la historia de toda la cosmovisión bíblica vemos que hay leyes y muchísimas leyes que han cambiado. Esto es muy importante saberlo. Voy a concluir mi espacio de definiciones explicándole claramente que a lo largo de la historia bíblica se han recibido diferentes tipos de constituciones y que las leyes han cambiado a la medida de que se ha cumplido un cierto propósito objetivo de parte de Dios que está dentro de un plano mayor que era el nacimiento de su Hijo y la restauración del ser humano. Esto es muy importante porque cuando vemos que Dios creó al hombre en el libro de Bereshit, Génesis, vemos claramente que a Adán y Eva se le dieron ciertas leyes que en la actualidad no se aplican, como por ejemplo la ley de la multiplíquese y fructifique en la tierra. Esa ley de multiplicarse y sojuzgar la tierra, obviamente nosotros no la cumplimos porque no estamos llamados a tener miles de hijos para llenar la tierra. Eso es evidente. Obviamente nosotros no estamos cumpliendo esa ley. ¿Por qué? Porque cuando viene la etapa de Noé y en el diluvio, y acá viene algo muy importante, a Noé se le da las 7 leyes noajitas. Eso es importante también saberlo. ¿Por qué? Porque él recibe una nueva constitución. Y esa nueva constitución es importante remarcarlo para entender de que cuando viene la etapa o la historia de Abraham, también Abraham recibe leyes que Noé no había recibido. Como por ejemplo, la ley de la circuncisión es una ley antes de Moisés. Por eso, cuando se dice que la circuncisión nada es, se está refiriendo a una anterior constitución. La confusión de muchos viene porque no entienden que a lo largo de la historia bíblica se han recibido diferentes códigos legislativos para que cumplan propósitos de ese momento. Lo mismo pasa con el código legislativo de Moisés. El código legislativo de Moisés no fue para regularizar una religión, sino fue para entablar dirección a una nación. Las 613 mitzvot tenían como objetivo diferenciar al pueblo de Israel de las demás naciones. Es muy importante saberlo, porque ninguna ley cambia al hombre. Algunos piensan que las leyes cambian a las personas y esto Dios lo sabía, por eso era necesario el cambio de constitución para que venga a morar el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo, en nosotros, para que a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podamos transformar nuestras vidas. Por eso era necesario el cambio de constitución. Algunos piensan que cuando decimos que la ley de Moisés ha sido abrogada en su totalidad, están pensando que estamos diciendo que estamos sin ley. Eso es totalmente falso. Decimos que hubo un cambio de constitución porque estamos en una ley superior, ya que toda la Torá era sombra y figura de lo que había de venir en este tiempo. En la actualidad estamos en una nueva constitución superior que te renueva, transforma, vivifica y no está regida a las leyes de Moisés, ya que no son aplicables. Quiero concluir mi exposición también hablando acerca de ciertos errores constantes de algunos argumentos con relación a este tema. Se comete bastante la falacia de omisión de alternativa porque se omite la alternativa de que estamos en un nuevo código legislativo superior al entregado a Moisés. También se cae en la falacia de falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque se aplica ciertos argumentos para beneficiar un argumento, pero para ese mismo argumento no aplica para otro argumento similar. Por ejemplo, decir que las leyes ceremoniales fueron abrogadas, para algunos no aplican lo mismo para las leyes civiles, ya que no hay ningún texto en el Nuevo Testamento que diga que las leyes civiles fueron abrogadas. Al decir que las leyes ceremoniales fueron abrogadas, tratando de dividir la Torá y solamente esa parte fue abrogada, se olvidan de las leyes civiles porque no hay forma de demostrar que fueron abrogadas, no hay forma de demostrar que fueron abrogadas las leyes familiares, no hay forma de decir que las demás otras separaciones de leyes fueron abrogadas. Por ende, se comete constantemente la falacia de omisión de alternativas y la falacia de falsa dicotomía. Con eso me despido. Muchas gracias, hermano Alberto, por su exposición. A ambos les agradezco por el modo en que están llevando el debate. Sigamos así, ahora vamos al bloque de las preguntas intercaladas. Inicia el hermano Israel Ruskin con 1 minuto para elaborar su pregunta. Luego el hermano Alberto Ruiz tiene 2 minutos para dar respuesta
a la pregunta del hermano. Adelante, hermano Israel. Alberto, en el capítulo 2, verso 13 del libro de Romanos, correspondiente al Nuevo Testamento y escrito bajo el Nuevo Pacto, dice lo siguiente: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Te pregunto, ya que en la ley, según tu postura, no hay una división, ¿eso significa que nosotros debemos de practicar bajo el Nuevo Pacto los 613 mandamientos? Alberto Ruiz, tiene usted 2 minutos para dar respuesta al hermano Israel. Adelante. En primer lugar, nosotros no podemos sacar un texto fuera de contexto. En primer lugar, mi hermano Israel, si tú lees todo el capítulo 2 del libro de Romanos, del Nuevo Testamento, como tú bien has llamado, veremos claramente que se está refiriendo a un grupo de judíos, a los que están con ley y a otros que están sin ley. En la actualidad, si un judío no conoce al Mesías, serán juzgados y su salvación y su justificación viene por la ley y por esa ley serán juzgados. Claramente dicen que los que están sin ley serán juzgados sin ley y eso habla previamente a alguien que ha sido salvado y a alguien que no ha sido salvado. No podemos sacar un texto fuera de contexto, mi hermano Israel. En segundo lugar, es importante remarcar que en el verso que tú estás mencionando se está refiriendo específicamente a los judíos. Entonces, no podemos sacar un texto, vuelvo y repito, de contexto, mi hermano. Esa sería mi respuesta. Hermano Alberto, tiene usted 1 minuto para preguntar al hermano Israel. Adelante. Basado en los 15 primeros minutos de mi exposición, he mostrado los textos de Esdras, Nehemías, el de Josué, con relación al Tanaj, al Antiguo Testamento de Israel, ¿estás de acuerdo que el término ley de Dios, ley del cielo, ley de Moisés, son sinónimos o son lo mismo? ¿Estás de acuerdo con esos textos? ¿Me podrías responder, por favor? Israel Ruskin, tiene usted 2 minutos para dar respuesta a la pregunta del hermano Alberto. Adelante. Bueno, acabo de responder de que todas esas maneras de referirse a la ley es la misma. Bueno, cuando se habla de la ley de Dios de diferentes términos, se está hablando de una misma ley, no se está hablando de leyes diferentes. Yo creo que en ese punto estamos de acuerdo con Alberto. Hermano Israel, tiene usted 1 minuto para elaborar su segunda pregunta al hermano Alberto. Adelante. En el capítulo 7, verso 19 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo, haciendo alusión a los 2 pactos a través de la circuncisión y de la incircuncisión, dice que es importante guardar los mandamientos de Dios. Si es que no hay una división en la ley de Dios, ¿cómo es que nosotros sabríamos bajo el nuevo pacto qué mandamientos guardar según la postura del apóstol Pablo? Hermano Alberto, tiene usted 2 minutos para responder al hermano Israel, por favor. Adelante. Gracias por hacer esta pregunta, mi hermano. Me encanta la pregunta y me voy a explayar un poquito con relación a este tema. En 2 partes prácticamente. En primer lugar, el código legislativo que recibe Abraham no es lo mismo que el código legislativo de Moisés. Son 2 códigos legislativos totalmente diferentes, ya que la ley de la circuncisión se la da a Abraham en el libro de Génesis 17, si es que no me equivoco, o 17 o 19. En segundo lugar, la palabra nomos no es lo mismo que la palabra entole. La palabra nomos se traduce como ley y la palabra mandamientos, que es entole en griego, tiene que ver con algo totalmente diferente. Ahí estamos una vez más cayendo en el tema de omitir la alternativa de que estamos en un nuevo código legislativo. Y en el nuevo código legislativo también tenemos mandamientos de Dios. No podemos decir que los mandamientos de Dios para Adán y Eva son los mismos mandamientos de Dios para Noé o para Abraham o para Moisés. No son los mismos, varían y cambian.
ahí, como omitimos la alternativa de que la ley cambia, nosotros en nuestra cosmovisión decimos que el mandamiento de Dios automáticamente nuestra mente va a las leyes de Moisés, y no es así. Nosotros entendemos que estamos en un nuevo código legislativo que se llama el Código Legislativo de la Guianza del Espíritu, también llamada el Código Legislativo de la Ley de Cristo, y esos son los mandamientos de Dios en la actualidad que a nosotros nos rigen. Si de repente en tu cosmovisión quieres entender de que cuando se dice mandamientos de Dios tu mente va a las leyes de Moisés, pues es un tema tal vez de no haber buscado un poquito más en estas definiciones. Eso sería mi respuesta, mi hermano Israel. Hermano Alberto, tiene usted un minuto para elaborar su segunda pregunta al hermano Israel Ruskin. Adelante. Basado en el texto de Mateo 22, del 36 al 39, donde dice que los dos grandes mandamientos de la Torá, o sea, de toda la ley, están en Deuteronomio 6:5 y en Levíticos 19, y también el texto de Mateo 23:23, donde le dice a los fariseos que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. ¿De dónde tú sacas? Obviamente el Mesías está resaltando leyes que ni siquiera están en los 10 mandamientos. ¿De dónde tú sacas que los 10 mandamientos es la ley moral de Dios o la ley más importante de Dios entregada a Moisés? Eso sería mi pregunta, porque ya que no existe alguna referencia de que se haya mencionado que los 10 mandamientos es la ley moral o las leyes más importantes de toda la Torá. Hermano Israel, usted tiene en este momento 2 minutos para dar respuesta a la pregunta elaborada por el hermano Alberto. Lo escuchamos. Creo que la respuesta a esta pregunta debería de omitirla porque aquí estás haciendo afirmaciones que de ninguna manera yo he señalado en el tiempo de mi exposición. Ahora, tú me preguntas en qué parte de la Sagrada Escritura dice que los 10 mandamientos es la ley moral de Dios o por qué los 10 mandamientos es la ley moral de Dios. Bueno, ese es un punto del cual yo no he hablado porque ese no es el tema tampoco. Por lo tanto, yo creo que en este punto no tendría que responderte porque me estás haciendo una pregunta en base a afirmaciones que yo no he hecho. Voy a replantear mi pregunta, aunque dentro del título de exposición también estaba el tema ley moral. Y es más, este debate comenzó porque él afirmó eso frente a una hermana que se llama Rocío. Voy a replantear mi pregunta específicamente con Mateo 23, del 27 al 29, donde el Mesías afirma que las dos leyes más importantes de la Torá están en Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Quiero preguntarle a mi hermano Israel, ¿cuáles son las leyes más importantes de la Torá? ¿Las 10 mandamientos o esas dos leyes que están en Deuteronomio 6:5 y en Levítico 18:19? Muchas gracias, hermano, por su pregunta. Ahora el hermano Israel tiene la oportunidad de dar respuesta al replanteamiento. Adelante, hermano. Bueno, mi hermano, los 10 mandamientos están incluidos dentro de esos dos mandamientos, así que tanto los 10 mandamientos como esos dos mandamientos, si quieres verlo así, o sea, son los más importantes. O esos dos mandamientos abrazan simplemente la totalidad de la ley y los profetas, o sea, eso simplemente ya está respondido por los textos que tú has usado como referencia para formular esta pregunta. O sea, los 10 mandamientos se encuentran dentro de esos dos grandes mandamientos. Y esos dos grandes mandamientos son lo más importante. Ahora, no es que esos dos mandamientos estén excluyendo alguno de los mandamientos de la ley de Dios de ninguna manera. Más bien los están haciendo prevalecer como algo importante que llevar a la práctica por amor a Dios, ¿no? Porque el que ama no mata, no roba. El que ama a Dios, pues no se va a hacer de ídolos, va a acordarse de guardar su día de reposo, no va a tomar su nombre en vano. Esos son los mandamientos que son referentes al aspecto de cómo nosotros debemos de amar a Dios, junto a otra serie de mandamientos que están fuera de los 10 mandamientos. Y con referencia al amor al prójimo, pues también hay una serie de mandamientos que se encuentran fuera de los 10 mandamientos que nos enseñan cómo relacionarnos mejor con nuestro prójimo o cómo amarlo de la mejor manera posible. Así que todos estos mandamientos se encuentran incluidos dentro de esos dos grandes mandamientos que abraza la totalidad de la palabra de Dios. Vamos con la tercera y última pregunta que el hermano Israel va a elaborar al hermano Alberto. Adelante, te escuchamos.
Alberto, en el capítulo 31 del libro de Jeremías por primera vez aparece la idea de un nuevo pacto. Dentro de ese contexto, el Señor dice de que Él pondría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, haciendo referencia de que no haría el pacto con nosotros como lo hizo con nuestros primeros padres cuando los tomó de su mano para sacarlos de casa de servidumbre de la tierra de Egipto, ¿no? Donde habían estado en cautiverio durante 4 generaciones. Y habiendo hecho el pacto a sí mismo con el pueblo de Israel, escribiendo los 10 mandamientos en tablas de piedra, ¿no? Dios dice que en el nuevo pacto las escribiría o escribiría su ley en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿no? Mi pregunta para ti es, ¿cuál es esa ley que Dios escribe en nuestra mente y en nuestro corazón? Alberto, tenés 2 minutos para responder al hermano Israel Ruskin. Por favor, adelante. Bien, aquí es bien importante entender los conceptos, Israel, es muy importante. Yo te estoy pegando Éxodo 24:12, donde dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Nosotros suponemos que solamente 10 leyes fueron escritas en tablas de piedra, sin embargo hay más evidencias que otras leyes también fueron escritas en piedra. Y es evidente por la época. Ahora, yo quiero responderte con relación a esto porque no se trata de dejar mal a una ley. Todas las leyes entregadas a Moisés son buenas, no solamente los 10 mandamientos. Decir que él iba a escribir su ley en nuestros corazones no se está refiriendo en sí a poner leyes para nosotros simplemente ver las leyes y obedecerlas. No, ese no es el tema, porque una ley no puede cambiar al ser humano. Por eso era necesario que él venga a morar dentro de nosotros, para que a través de él, juntamente con nosotros, genere cambio. Por eso dice Romanos 8:14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, es una regla de conducta. Nuestra manera de actuar es lo que va a determinar que si somos hijos o no somos hijos de Dios. Y la profecía claramente se cumple con el establecimiento de la guianza del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Por eso dice Gálatas 5, 23 y 24, que el fruto del Espíritu, ¿cómo yo sé que soy guiado por el Espíritu? No, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque lo que determina son esas 9 características del fruto para yo saber si estoy dentro de la ley o la guianza del mismo Dios dentro de mi vida. Eso es bien importante. Como no hemos definido ley de Dios correctamente, pensamos siempre en los 10 mandamientos. Y ahí simplemente aquí hay un cambio de código legislativo que determina características que determinan nuestra afinidad con el Mesías. Vamos a la tercera y última pregunta del hermano Alberto. Al hermano Israel, lo escuchamos. Israel, dentro de tu plano argumentativo de tus primeros 15 minutos, tú dijiste que, y sacaste Hebreos 7:12, donde dice que cambio el sacerdocio, cambio de ley, y mencionaste de que específicamente las leyes ceremoniales fueron abrogadas. Mi pregunta es específica, Israel. Con relación a las leyes civiles, las leyes de salubridad, las leyes económicas, las otras leyes, ¿están en vigencia en la actualidad? Porque ahí no está especificando que los 10 mandamientos están en vigencia. Solamente hiciste énfasis a que las leyes ceremoniales fueron abrogadas. Significa que las demás leyes, no específicamente 10, sino todas las demás, están en vigencia. ¿Me podrías aclarar este punto? Y si fuese que solamente los 10 mandamientos están en vigencia, ¿cómo podrías tú demostrar que las demás leyes están en vigencia? Estimado Israel, tiene usted 2 minutos para dar respuesta al hermano Alberto. Adelante, lo escuchamos. Bueno, yo creo que es una terrible presunción que tú digas que yo he hecho mención de que solamente los 10 mandamientos están en vigencia. Estás apelando a recursos que no deberías. Quizás el tema se te está yendo de la mano o se te ha ido de la mano hace mucho rato ya. Las leyes civiles. Hay que recordar que cuando las leyes civiles fueron dadas, en un principio, pues Dios era el que gobernaba a su pueblo, ¿no? Hasta que
En algún momento Israel pidió rey y dentro de ese contexto, pues bueno, se dictaminaron otras leyes, ¿no? Las que nosotros podemos encontrar históricamente bajo el gobierno de los reyes. Pero como nosotros no estamos bajo una teocracia o no tenemos a un Dios como rey o como gobernador, entonces esas leyes de ninguna manera podrían estar vigentes para nosotros. No nos encontramos dentro del contexto histórico en el cual Israel en algún momento fue gobernado por dichas leyes. Estamos fuera de un contexto completamente diferente en el cual nos gobiernan otro tipo de leyes, pero sin embargo, muchas de esas leyes son universales porque se aplican en distintas partes del planeta Tierra. Bueno, yo creo que no voy a pasar mucho tiempo refutando a nuestro hermano Alberto porque en sí veo que no tengo nada que refutar porque él mismo ha reconocido que en la ley de Dios sí hay divisiones. Voy a compartir más bien uno de sus audios y una captura de lo que él comparte por escrito, donde él presume que cuando se está hablando de ley o de mandamientos en ese conjunto de escritos, pues no se está hablando de los 10 mandamientos. Entonces él está haciendo una separación allí. Y desde ese punto de vista él está reconociendo que hay una división, que cuando se habla de leyes no siempre se está hablando, por ejemplo, de los sacrificios, no siempre se está hablando de los 10 mandamientos, no siempre se está hablando del régimen alimenticio, no siempre se está hablando, podría decir, de los reglamentos que tenían los sacerdotes y el sumo sacerdote, de cómo tenían que regular su comportamiento a la hora de oficiar los ritos y las ceremonias de la ley. No siempre se está hablando de las leyes civiles, no siempre se está hablando de las leyes humanitarias. Entonces, cuando se habla de ley, muchas veces de forma específica, casi siempre se está hablando de un punto, podría decir, bastante claro con relación a qué aspecto de la ley se está mencionando en dicho pasaje que encierra la palabra ley. No solamente hay que leer el contexto y bueno, de acuerdo a eso nosotros podemos llegar a una deducción clara de cuál es ese aspecto de la ley del cual se está hablando. Bien, acá estoy pegando un PDF que es las 613 misbots entregadas a Moisés. Si gustan los interesados pueden leer texto por texto, en la cual es importante definir que en el monte Sinaí Moisés no recibió solamente 10 leyes escritas en piedra. También es evidente que recibió más leyes. Si leemos Éxodo 21:1, Dios siguió dictando más leyes. Esto nosotros en la actualidad lo definimos como una constitución. Es importante esto, porque al no saber qué significa una constitución o para qué se da una constitución, llegamos a estas definiciones incorrectas. Moisés en el monte Sinaí recibió un conjunto de leyes en la cual es importante saber que estas leyes es una unidad. Y cuando se habla en la evolución de libro de la ley, Torá, o en el Nuevo Testamento, nomos, que se traduce como ley, se está hablando de esta unidad. Y sí, sí es verdad, se hace referencia a cada una de estas leyes. Es falso decir también que dentro del plano argumentativo solamente esta Torá se divide en tres, como algunos pretenden decir, como ley moral, ley civil y ley ceremonial. Sabemos que dentro de esta Torá también hay leyes económicas, leyes de salubridad, leyes familiares, leyes de esclavitud, etc. de leyes para reyes, diferentes divisiones que no solamente se pueden dividir en tres. Como podemos ver en la explicación que Alberto le da a los pasajes que él comparte, él reconoce de forma abierta de que allí no se está incluyendo a los 10 mandamientos. Entonces él mismo está reconociendo de forma implícita, indirecta o inconsciente de que cuando se menciona la palabra ley no se está haciendo referencia a las 613 leyes. Muchas veces se está haciendo referencia de manera específica a un aspecto especial de la ley de Dios, aunque esta es una. Sin embargo, nosotros podemos deducir por todo lo que se encuentra escrito en las Sagradas Escrituras de que está dividida en aspectos. Bueno, una de las cosas que Alberto dijo
Bueno, una de las cosas que Alberto dijo cuando le formulé la pregunta, teniendo como base 1 Corintios capítulo 7, verso 19, de que allí Pablo estaba hablando de una constitución diferente a la ley que Dios había establecido en el pasado, asumiendo así la idea de que honra a tu padre y a tu madre, no mates, no cometas adulterio, entre otros estatutos, preceptos, mandamientos y leyes, pues no eran los mandamientos a los cuales Pablo estaba haciendo referencia. Hay que considerar un punto muy importante, que cuando Pablo cita este texto, la única ley que había, la única ley que sigue existiendo hasta ahora, pues es lo que Dios había dictaminado desde un principio. Lógicamente Pablo sí sabía cuál es el aspecto de esa ley que nosotros debíamos de llevar a la práctica. Pablo dice: la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y cuando Pablo está haciendo referencia a este asunto, pues esta carta se los había enviado a los corintios. Él no les está haciendo ninguna aclaración a los corintios de que allí se está hablando de una nueva constitución, como lo presume, sin base en las escrituras, nuestro hermano Alberto. No, Pablo simplemente está hablando allí de una ley, de unos mandamientos que todos ya conocían. Es por eso que no hay discusión alguna sobre este asunto. En definitiva, queda clara la idea de que la ley de Dios, sin lugar a dudas, se divide en diferentes aspectos, ¿no? El aspecto ceremonial, el aspecto de la salud, el aspecto del régimen alimenticio, etcétera, etcétera. Porque cuando yo quiero hablar de la ley concerniente a régimen alimenticio, porque estoy mencionando la palabra ley, eso no quiere decir de que yo voy a hablar de ninguna manera de los 613 mandamientos. O cuando en alguna parte de las escrituras se encuentra la palabra ley escrita, no podemos imaginarnos de que se está hablando de los 613 mandamientos. Se está hablando de puntos específicos de manera clara, solamente hay que leer el contexto. Ahora, hay una ley que viene como añadidura por consecuencia del pecado. Si nosotros leemos el capítulo 8, verso 5 del libro de Hebreos, nos vamos a encontrar con que el tabernáculo que Moisés erige aquí en la tierra no era nada menos que una copia de las cosas celestiales. ¿Y qué es lo que había en el tabernáculo o dentro del tabernáculo? Pues se encontraba el arca del pacto con las tablas del testimonio en medio de ellas. Podemos corroborar esto con el capítulo 11 y 15 del libro de Apocalipsis. También podemos leer el capítulo 14 del libro de Isaías y nos vamos a encontrar con que en el cielo pues estaban las tablas del testimonio, que son los 10 mandamientos. Y precisamente ese es el aspecto de la ley que es eterna, que no va a cambiar. Después el resto viene como añadidura por consecuencia del pecado. Respecto a los 10 mandamientos, Alberto presumió la idea de que Dios no solamente establece el pacto con Israel teniendo como base los 10 mandamientos, sino más bien todo lo demás, todo aquello que se encuentra en el libro de la ley, etcétera, etcétera. Pero hay que considerar que todo eso Dios se lo dicta por medio de ordenanzas a Moisés, y todo esto fue escrito en el libro de la ley. Pero si es que nosotros leemos las escrituras, dentro del arca del pacto solamente estaban los 10 mandamientos, y en base a los 10 mandamientos es que Dios ejecuta el pacto con Israel, no como lo presume nuestro hermano Alberto al señalar que no solamente fueron los 10 mandamientos en la base del pacto sinaítico, sino también el resto de conjunto de mandamientos, estatutos, preceptos y leyes que aparecen en las Sagradas Escrituras. Ahora, el aspecto de los 10 mandamientos de la ley de Dios es el aspecto eterno. Nosotros podemos leer, por ejemplo, el capítulo 8, verso 5 del libro de Hebreos, y nos vamos a encontrar con la idea clara de que el tabernáculo que Moisés iría a erigir aquí en la tierra no era nada menos que una copia de las cosas celestiales. Podemos corroborar esto leyendo el capítulo 11 y 15 del libro de Apocalipsis, juntamente con el capítulo 14 del libro de Isaías, donde se hace mención de manera clara la existencia de los 10 mandamientos, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 14 del libro de Isaías, antes de la caída de Satanás aquí en la tierra, se hace mención del testimonio, y el testimonio son los 10 mandamientos, de la misma manera que se hace mención de las tablas del testimonio o del testimonio en el libro de Apocalipsis, y este pues no es otro que los 10 mandamientos. Así que todas las leyes que vienen luego pues son las leyes que dejarán de ser, pero como este es el aspecto
eterno, el que refleja el carácter de Dios, pues va a continuar en vigencia por la eternidad. Bueno, con este audio termino. Si leemos Primera de Juan capítulo 5 verso 3, nos vamos a encontrar con el siguiente pasaje. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Yo creo que ninguno discutiría la idea de que cuando el apóstol Juan cita a Dios en este pasaje está hablando de Jesucristo o del Espíritu Santo, no, está hablando de Dios el Padre. Y dentro de ese contexto dice que si es que nosotros lo amamos, pues debemos de guardar sus mandamientos, ¿no? La pregunta sería, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? O sea, la única respuesta es todo aquello que nosotros debemos de seguir llevando a la práctica bajo el nuevo pacto, dentro del contexto de lo que nosotros conocemos como ley moral de Dios. ¿Por qué ley moral de Dios? Es cierto, la palabra moral no aparece en las Sagradas Escrituras o ley moral de Dios, pero sin embargo entendemos como ley moral de Dios aquella que nos enseña entre lo que es bueno y lo que es malo, aquella que define lo que es pecado. Esa es la ley moral de Dios. Por ejemplo, la ley moral de Dios dice que cometer adulterio es pecado, entonces nos está enseñando que al hacer este acto, pues lo que vamos a hacer simplemente es quebrantar uno de los mandamientos de la ley de Dios. Entonces nos está enseñando qué es bueno y qué es malo. En este caso, no cometer adulterio, mantenernos o mantener nuestra relación íntegra dentro del enamoramiento, noviazgo, matrimonio, pues nos está señalando de que es bueno. Y si es que uno hace lo contrario, pues es malo. Entonces la ley de Dios define lo que es pecado, en este caso el aspecto moral. Pero cuando hablamos del aspecto ceremonial, por ejemplo, nosotros tenemos los sacrificios de animales. Los sacrificios de animales habían sido estipulados a que lo realizaran estrictamente los que pertenecían a la tribu de Leví. Ahora, si es que ellos no realizaban su trabajo, para ellos era pecado, pero nosotros de ninguna manera podríamos realizar sacrificios, porque Dios no estableció, después de instituir el sacerdocio levítico, a hombres que no sean de la tribu de Leví como sacerdotes para oficiar dichas ceremonias. Bueno, y si me queda por ahí todavía unos segundos, cito Apocalipsis 14:12, donde también se hace mención a los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios son parte de la ley. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay dos personajes que aparecen en este verso, Dios y Jesús. ¿Quién Dios? Dios el Padre en definitiva. Y Jesús, pues el que fue enviado aquí a la tierra para poder cumplir con el propósito divino del plan de la salvación. Así que cuando nosotros leemos de que los santos del Altísimo en los tiempos del fin están guardando los mandamientos de Dios, de ninguna manera podríamos imaginarnos de que se está realizando lo que se solía practicar dentro del sacerdocio levítico. No podemos entender eso. Los libros de la palabra de Dios nos enseñan de manera clara cuál es el aspecto que fue abolido y cuál es el aspecto que continúa en vigencia. Yo creo que este tema está más que claro, y aunque alguien no lo quiera aceptar, pues aunque no lo quiera, la ley de Dios se divide, ¿no? Yo lo he escuchado a Alberto en el transcurso de su exposición y también a responder las preguntas que le formulé, que él mismo en su conversación hace una división entre cada aspecto de la ley. Muchas gracias, hermano Israel, por su tiempo de refutación. Ahora pasamos a escuchar la refutación del hermano Alberto Ruiz, con el mismo tiempo que se le otorgó al caballero Israel. Entonces, 10 minutos también para él. Adelante. Muchas gracias, hermana Laura. En verdad está muy impaciente de poder responder los argumentos de mi hermano, y ahora paso a dar mis 10 minutos. Voy a procurar dar 5 audios refutando cada argumento del hermano Israel dentro de su propia refutación también, y también dentro de su plano argumentativo. En primer lugar, no hay que obviar los detalles. Yo comencé este debate justamente porque él declaró que hay una ley moral y la separa, y constantemente se comete la falacia de omisión de alternativa y la falacia de falsa dicotomía. Quiero explicar qué es la falacia de falsa dicotomía. La falacia de falsa dicotomía es agarrar un texto a conveniencia para interpretar algo a conveniencia, pero cuando no me conviene no lo aplico al mismo nivel. Esa es la falacia de falsa dicotomía.
¿Por qué digo esto? Porque cuando uno dice la terminología ley de Moisés, ley de Dios, ley del cielo o libro de la ley, estamos hablando de un conjunto de leyes que no se separa en su unidad. Cuando se habla de abrogación de ley, se habla de la abrogación total de esa Constitución. No se habla parcialmente, como él ha pretendido decir o insinuar dentro de su plano argumentativo. Dentro de las preguntas que yo le hice, él mismo admitió que estas terminologías son lo mismo. Después sale contradiciendo, diciendo que, bueno, parte de ellas sí ha sido abrogada. En conclusión, con relación a este tema, en definición, el término Torá, ley, ley de Moisés son lo mismo, es una unidad. Y cuando se habla de la abrogación de la Torá o la abrogación de la ley, se está hablando del total. La confusión viene porque no entiende qué es un cambio de constitución. Como no conocemos qué es el cambio de una constitución, pretendemos decir que a conveniencia qué leyes siguen en vigencia y qué leyes no siguen en vigencia. Y en todo el plano argumentativo, el señor Ruskin no ha podido demostrar que parte de esa ley ha sido abrogada y parte quedó en vigencia. La teoría de que la Torá parcialmente fue abrogada y parcialmente queda en vigencia ha sido totalmente refutada con todos los argumentos que he dado. Paso a explicar por qué. Porque el señor Ruskin no puede demostrar hasta el día de hoy, con la pregunta que le hice, con relación a que si las leyes ceremoniales fueron abrogadas y las demás quedan en vigencia, él pasó a responder a decir que las leyes civiles pues, fueron cambiadas porque estamos en naciones diferentes, pero después habla de que el pacto con Israel sigue en vigencia. Entonces ahí viene mucho su contradicción y vuelve a caer en la falacia de falsa dicotomía, porque obvia las leyes familiares, las leyes económicas, no ha mencionado nada acerca de las leyes económicas, no ha mencionado nada acerca de las leyes familiares, no ha mencionado nada acerca de las leyes civiles, porque las leyes de esclavitud, las leyes de los reyes, las leyes, diferentes tipos de leyes, solamente se basó a decir que las ceremoniales han sido abrogadas. Por ende, en la práctica, no puede decir que las demás leyes siguen en vigencia. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque no hay argumento bíblico para tal alucinación, mentira o falsedad. Cuando se habla de abrogación de ley, estamos hablando del total de esa ley, de esa constitución, ya que cuando Hebreos 7:12 dice que al cambiar el sacerdocio era necesario el cambio de ley, no se está refiriendo a una partecita de la ley, se está refiriendo a un total de leyes. Esto es muy, muy importante. Voy a pasar a citar 2 Corintios 3 del 7 en adelante para disipar la duda con relación a la afirmación del Señor Israel, porque está cometiendo otra vez la falacia de omisión de alternativa. Nadie está diciendo que los 10 mandamientos sean leyes malas. Nadie está diciendo que ninguna ley entregada a Moisés sean leyes malas. Estamos diciendo que en la realidad no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo código legislativo, tal como lo afirma 2 Corintios 3 de 7 en adelante. Y si el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar su vista, y esto da referencia histórica en Éxodo 34. No se puede negar que 2 Corintios 3:7 se está refiriendo específicamente a los 10 mandamientos, y se le llama ministerio de muerte. No porque sean leyes malas, sino porque justamente esto es lo que produce. Porque está obviando la alternativa de que tenemos un tutor diferente, que es la guianza del Espíritu. La guianza del Espíritu es un código legislativo superior a los 10 mandamientos. ¿Por qué decimos esto? Porque los 10 mandamientos no son específicos. A diferencia de la guianza del Espíritu, es un régimen mucho más estricto, porque es más específico, va acompañado de la conciencia. Y esto sí te produce cambio, algo que los 10 mandamientos o lo que él quiere separar como 10 mandamientos, llamándole ley moral que no tiene ningún sustento bíblico, no te produce ningún cambio. El prohibir algo a alguien no produce cambios. Esto Dios lo sabía claramente. Por eso era necesario que Él venga a morar dentro de nosotros para que nos indique cuál es lo bueno, agradable y perfecto para llegar a la medida del varón perfecto. ¿Cómo nosotros sabemos y cómo nos medimos entonces en esto? Como dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cómo sé si soy guiado por el Espíritu o no? Porque manifiesto su fruto, que tiene 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Todo lo que contradiga esto es pecado para nosotros, aquellos que estamos siendo guiados por el código legislativo del Ruach HaKodesh.
La división a conveniencia de la Torá está totalmente desmentida en todos los argumentos que yo he dado. ¿Por qué digo esto? Porque los señores pretenden dividir la Torá a conveniencia. Dicen que los 10 mandamientos están en vigencia porque fue puesto en el arca del pacto. Y cuando crean la confusión entre la palabra nomos y la palabra entole, que tiene que ver con mandamientos de Dios, obvian que Dios dictó mandamientos de Él mismo en el Génesis, obvian que Dios dictó leyes de Él mismo a Noé, obvian que Él dictó leyes del mismo a Abraham, obvian que el mismo Mesías dictó más mandamientos. Entonces, eso se llama la falacia de omisión de alternativas. Omiten la alternativa de que estamos en un nuevo código legislativo, haciendo confundir a los demás con el término mandamiento de Dios. Cuando nosotros leemos lo mismo en Apocalipsis, en Juan, el término mandamientos o entole, siempre hacen referencia a nuevos mandamientos que el mismo Mesías ha dado. Tenemos nuevos mandamientos, por supuesto, porque en el nuevo código legislativo tenemos nuevos mandamientos. Y esta división a conveniencia queda totalmente refutada. ¿Por qué? Porque se les demuestra que son sinónimos. Y a lo largo de toda mi exposición he demostrado que el Señor Israel simplemente ha dado razón a toda mi exposición. ¿Por qué? Porque él ha admitido que estas son sinónimos. Él ha admitido que cuando se refiere a ley, se refiere a un conjunto de leyes, pero cuando no le conviene, simplemente dice que parte fue abrogada. Ahí no es ley de Dios, ahí no es el total, es una partecita nada más. Entonces, por eso, este argumento que hoy he dado ha sido para demostrar que la falacia de falsa dicotomía y la falacia de omisión de alternativas está implícita en todos sus argumentos. Quiero terminar con una alegoría de Romanos 7. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, pues que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Hace referencia porque se dicta una ley dictada por un hombre, y el verso 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley del marido mientras éste vive, pero si el marido muere, aquella queda libre de la ley del marido. Claramente hace referencia a un cambio de ley, porque en el 3 dice, así que en la vida del marido, si uniere otro varón, ahí sería adúltera, por eso era necesario que el varón muriera. Pero si su marido muriere, ésta queda libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Claramente cometen la falacia de omisión de alternativa porque omiten que estamos en un nuevo código legislativo. Esto es muy importante. El hecho de que una ley se parezca al nuevo, esté en el nuevo código legislativo, no significa que sea el mismo código legislativo. Y ahí viene su confusión. ¿Qué sucede? Al omitir o obviar la alternativa de que estamos en un nuevo código legislativo, caen en el terrible error de decir que los 10 mandamientos siguen en vigencia, cuando en los 10 mandamientos no existe una ley que te diga no te drogarás. Pero ¿cómo yo sé que no tengo que drogarme? Porque la guianza del Espíritu me indica cuál es lo bueno, puro, santo y perfecto a la voluntad, y llegar a la voluntad agradable, perfecta del Padre, que es la medida de la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. ¿Cómo yo puedo manifestar eso? La verdadera enseñanza que nosotros debemos rescatar es cómo Jesús fue en la tierra y Él manifestó su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Y eso no se puede lograr siguiendo leyes. Eso se logra solamente si eres sensible y te dejas guiar por el Ruach HaKodesh. A la guianza de la tutoría del Ruach HaKodesh, que Él te redarguye, vivifica y santifica, es la única manera en la cual nosotros podemos cambiar nuestras vidas. Por ende, todo este debate ha sido totalmente refutado del Señor Israel, diciendo que parte de la Torá ha sido abrogada y parte queda en vigencia, porque en este caso sí hubo un cambio total de la Constitución. Muchas gracias a ambos debatientes, tanto Israel Ruskin como Alberto Ruiz. Ambos estudiaron a la altura, estuvieron acorde a lo que es un debate en el marco del respeto. Muchas gracias por eso. Fue de mucha edificación para mí estar moderando este debate. Aprendí con ustedes y damos paso a la despedida. Ambos tienen 1 minuto para realizar su despedida en un audio
pero ya no van a argumentar, no es tiempo de contrarrefutación, solo despedida y agradecimiento. Adelante, hermano Israel. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por la oportunidad de desarrollar este debate que se presentó de manera intempestiva. En realidad no pensaba tener una charla con Alberto en esta tarde. También le doy gracias a Alberto por haberme hecho la invitación de debatir de forma respetuosa y altura el tema que todos ya saben, y gracias a ti, Laurita, por haber moderado este debate. Has hecho un excelente trabajo como moderadora, y gracias también a cada uno de los integrantes de este maravilloso grupo por haber seguido audio por audio y todos los escritos que tenían que ver con el debate o la conversación que se ha venido desarrollando en el grupo. Saludos a todos, un abrazo a la distancia, me despido, soy el hermano Israel. Gracias, amado Israel. Damos paso al amado Alberto para su despedida. Adelante, hermano. Bueno, yo quiero agradecer a Dios que me da la oportunidad de exponer delante de ustedes, tremendos hombres de Dios y mujeres de Dios, y también agradecer a Israel por su tiempo, por la manera alturada que hemos conversado, sin insultarnos, sin nada de ofendernos, y también Laurita por tu tiempo para moderar el debate, gracias. Y bueno, agradezco a todas las personas que se dieron el tiempo de escuchar los audios, ver los escritos, los textos y todo lo demás. Pues ya saben, mi nombre es Alberto y pues para servirles siempre. Un placer haber compartido con estos excelentes debatientes. Alberto e Israel de Perú, muchas gracias por el tiempo que dieron a la exposición de sus investigaciones, de sus posturas. Gracias a Dios por su palabra y gracias a cada oyente. Ya cada uno tiene la libertad de estar escudriñando a la luz de la palabra todo lo que se habló en este debate. Gracias también al ministro Edwin, el dueño del grupo Diezmo y Arrebatamiento, y al hermano Alfredo, más conocido como Ángel o Litium en las redes sociales, que va a estar subiendo a su canal este debate para que muchos oyentes más sean edificados y aprendan. Bendiciones